Bien, en la última clase he tenido algún problema en la memoria del celular. Se había llenado la memoria y se cortó la grabación. Entonces algunos compañeros me han pedido repetir la clase. Voy a repetir porque no la hemos concluido y es importante esa deducción. Entonces vamos a repetir el modelo del conducto forzado y la turbina hidráulica. Lo primero que encontramos en una central eléctrica es el reservorio de agua, la tubería forzada, y acá tenemos la posición del distribuidor, que lo hemos llamado G. Luego viene la turbina que acciona al generador. Bien, habíamos dicho el reservorio de agua, la represa que llamamos comúnmente, está a una altura de la sala de máquinas, llamémosla una altura H. La longitud de la tubería forzada L mayúscula. Además, vamos a usar también el área de la tubería forzada, es decir, si esta es la tubería forzada, esta superficie. Esa superficie la vamos a llamar A, el área transversal de la tubería forzada. Bien, decíamos, dos leyes gobiernan este proceso. El caudal que lo hemos llamado Q, que es función de la altura, de la posición del distribuidor, de la velocidad de la turbina, decíamos, y la posición del distribuidor. Y la salida que nos interesa obtenerla, que es la fuerza mecánica, el torque mecánico. El torque mecánico también es función de la altura, de la velocidad de la turbina en la sala de máquinas y de la posición del distribuidor. Bien, esas dos ecuaciones son las del proceso. Las vamos a tomar linealizadas. Linealizando entonces, y refiriendo a sus valores por unidad. Es decir, variación del caudal con referencia al caudal nominal es igual. Depende de tres variables: la altura, la velocidad de la turbina y la posición del distribuidor. Entonces una ecuación lineal sería un plano. En forma genérica vamos a decir A11, variación de la altura a la altura nominal, más A12, variación de la velocidad a la velocidad nominal, más A13, variación de la posición del distribuidor a la posición nominal. ¿Qué son Q0, H0, N0, G0? Para una central de una determinada potencia instalada, para obtener esa potencia, el torque mecánico que activa el generador, necesitamos una determinada altura, una determinada velocidad de la turbina y la posición del distribuidor. Esos son los valores que son conocidos del diseño de la central. Entonces, nos van a permitir referenciar para tomar en valores por unidad. Por otro lado, la segunda ecuación, la variación del torque mecánico al torque mecánico nominal, va a ser una ecuación lineal también. Tomaremos un coeficiente A21 por la variación de la altura a la altura nominal, más A22, variación de la velocidad de llegada del agua a la velocidad nominal, y A23, variación de la posición del distribuidor a la posición, al valor referencial. Tenemos un par de ecuaciones, ecuación 1, ecuación 2. La ley física
que gobierna este proceso es la segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Fuerza es igual a masa por aceleración. Esa es la segunda ley de Newton. Habíamos hecho un análisis dimensional, volveremos a hacer para tener esta expresión. Voy a escribir primero esta segunda parte. La longitud, la superficie, el valor específico del agua. La aceleración es la derivada de la velocidad, pero tomada linealizada, derivada de la velocidad respecto del tiempo. Esta es la velocidad en el conducto forzado, velocidad de caída del agua. Va a ser igual a la fuerza. La fuerza es igual a, como es de caída, viene un signo menos. El área de la tubería forzada. Luego tenemos el peso específico del agua, la gravedad del lugar y la variación de la altura. Del análisis dimensional decimos la longitud, si hacemos el análisis dimensional de esto, la longitud está dada en metros, el área en metro cuadrado, el peso específico del agua, kilogramo sobre metro cúbico, y la derivada de la velocidad respecto del tiempo es la aceleración. Eso sabemos de física, ¿verdad? De acá, metro por metro cuadrado se va con metro cúbico. Entonces, todo esto son unidades de masa. Masa por la aceleración es el segundo miembro de la segunda ley de Newton. Vamos al primer miembro. El área, el metro cuadrado. El peso específico del agua, kilogramo, metro cúbico. La gravedad, metro sobre segundo cuadrado. Y la altura, en metros. Acá podemos cancelar metro cuadrado por metro, se va con metro cúbico. ¿Qué nos queda? Kilogramo metro sobre segundo cuadrado, y estos son unidades de fuerza. ¿No? Entonces, esta es la ley física que gobierna ese proceso. Sobre esa ecuación vamos a trabajar y luego referenciamos a las ecuaciones para obtener la variación del torque mecánico, que sería la salida. Entonces, vamos a nuestra ecuación. En esta ecuación podemos simplificar miembro a miembro el área, el peso específico, y ¿qué nos va a quedar? La variación de la velocidad respecto del tiempo igual a menos la gravedad por la variación de la altura sobre la longitud de la tubería forzada. Vamos a referenciar a sus valores por unidad. Primero, en el primer miembro lo que podemos hacer es multiplicar y dividir por la velocidad nominal. No variamos en nada, ¿no es cierto? En el segundo miembro vamos a hacer lo mismo. Multiplicar y dividir por la altura nominal. Si estamos multiplicando y dividiendo por una misma cantidad, no variamos en nada. Bueno, pero ahora, haciendo operaciones algébricas, variación de la velocidad a la velocidad nominal, y esa velocidad nominal la voy a pasar al otro miembro, respecto del tiempo, ¿no? Va a quedar menos la gravedad por la velocidad nominal sobre esta altura, la longitud y la altura. Esa velocidad es la que estamos pasando al otro miembro, ¿no? Entonces pasa a dividir. Y por esta altura nominal, por la variación de la altura a la altura nominal. Ahora sí.
hacíamos un análisis de dimensiones de la gravedad por la altura nominal. Todo esto es dato. La gravedad se conoce en el lugar donde está instalada la central. La altura nominal es la altura necesaria para la potencia especificada. La longitud de la tubería forzada es constante. La velocidad nominal de caída es también conocida. Entonces haremos un análisis de dimensiones de la gravedad por la altura sobre la longitud, velocidad. La gravedad está dada en metro sobre segundo al cuadrado. La altura en metro. La longitud en metros y la velocidad metro sobre segundo. ¿Qué se cancela aquí? Metro se cancela con metro, metro con metro y una vez segundos. Entonces, las unidades de esto son 1 sobre segundo, 1 sobre segundo. En consecuencia, si invertimos miembro a miembro esto, vamos a obtener, y lo vamos a dejar con color rojo, la longitud, la velocidad sobre la gravedad por la altura nominal, que todo esto es constante, se define como la constante del agua y la vamos a llamar a partir de ahora TW. Esto es importante para el diseño de cualquier central. Bueno, este valor lo reemplazaremos acá. Tenemos la derivada respecto del tiempo de la variación de velocidad a la velocidad nominal igual a menos 1 sobre TW por la variación de la altura a la altura nominal. Ecuación 3. Ecuación 3. Bien, ahora. En el primer miembro, si multiplicamos y dividimos por el área, ¿qué tendríamos? El área es constante, entonces voy a introducir dentro la derivada. La derivada respecto del tiempo del área por la variación, el área por la variación de la velocidad sobre el área por la velocidad nominal. El área es constante. ¿Qué representa área por velocidad? Si hacemos un análisis de dimensiones, área por velocidad, área está dada en metros cuadrados, la velocidad en metro sobre segundo. Esto va a ser metro cúbico sobre segundo. Y metro cúbico sobre segundo son unidades de caudal. Caudal. Igual a menos 1 sobre TW por delta H a H0. Entonces, acá vamos a tener área por la variación de velocidad, variación de caudal. Área por velocidad nominal, caudal nominal. Lo que tenemos en esta ecuación sería la derivada respecto del tiempo de la variación de caudal a caudal nominal. Va a ser igual a menos 1 sobre TW por la variación de la altura respecto a la altura nominal. Bien, llegamos a esta ecuación, la llamaremos ecuación 4. Volvamos a la ecuación 1. Para poder reemplazar la ecuación 4, voy a derivar todos los miembros de la ecuación 1. En consecuencia, ¿qué es lo que vamos a tener? Para abrirnos espacio, voy a borrar esta partecita y
hagamos esa operación que les dije. Derivando la ecuación 1. En el primer miembro tenemos derivadas respecto del tiempo de la variación de caudal a caudal nominal. Va a ser igual. A11 sale como constante, son factores. A11 por las derivadas respecto del tiempo de la variación de la altura a la altura nominal, más A12 por la derivada respecto del tiempo de la variación de la velocidad de llegada del agua a la turbina a la velocidad nominal, y más A13 la derivada respecto del tiempo de la variación de la posición del distribuidor delta G a G0. Bien, en la modelación matemática usamos una herramienta que es la transformada de Laplace. Hallaremos la transformada de Laplace, pero previamente reemplazaremos la ecuación 4. Reemplazando 4, la derivada de la variación de caudal a caudal nominal es menos 1 sobre TW por delta H a H0. Va a ser igual a todo ese segundo miembro. A11 derivada respecto del tiempo, delta H a H0, más A12 derivadas respecto del tiempo, delta N a N0, y más A13 derivadas respecto del tiempo, delta G a G0. Bien, así quedaría la ecuación 1 haciendo los reemplazos. Ahora, de esta ecuación vamos a usar la herramienta que les decía, llevar a la transformada de Laplace. Hagamos eso. Hallando la transformada de Laplace. Recordaremos un poquito de Mate 3.15, de transformadas integrales. Si tenemos la transformada de la derivada de una función respecto del tiempo, es igual a S veces la transformada de la función menos las condiciones iniciales, pero condiciones iniciales en la modelación no las consideramos cero. Entonces, la transformada de Laplace del primer miembro, menos 1 sobre TW, delta H a H0 en el dominio de Laplace. Va a ser igual a A11 la transformada de una derivada S veces delta H a H0 en el dominio de Laplace, más A12 por la transformada de esta derivada S veces delta N a N0 en el dominio de Laplace, y más la transformada de esta última expresión A13 la transformada nuevamente de una derivada S veces delta G a G0 ya en el dominio de Laplace. Bien, ahora esta expresión la voy a pasar al segundo miembro, pasa con signo positivo, y todas las demás las pasamos al primer miembro. Entonces, menos A12
menos A12 por S veces delta N a N0. Ya, se entiende que es en el dominio de Laplace. Menos A13 por S veces delta G a G0. Igual. Ahora, entre esas dos expresiones, esta pasándola al segundo miembro, factorizaremos delta H a H0. A11S más 1 sobre TW, todo multiplicado por delta H a H0. Bueno, escribiremos primero el segundo miembro y sacando común denominador. Común denominador sería TW y en el numerador nos va a quedar 1 más A11 TW por S, ¿verdad? Todo esto por delta H a H0. En el segundo miembro voy a escribir esto, menos A12 S veces delta N a N0, menos A13 S veces delta G a G0. Y de acá despejaremos delta H a H0. Delta H a H0 va a ser igual. Todo esto pasa al otro lado. Esto pasa a multiplicar y el numerador pasa a dividir, ¿no es cierto? Entonces, menos A12 por TW por S sobre 1 más A11 TW por S, que multiplica a delta N a N0. Delta N a N0. Menos A13 por TW, que pasa a multiplicar, por S, sobre 1 más A11 TW por S, que multiplica a delta G a G0. Delta G a G0. A esa ecuación la llamaremos ecuación 5. Está en el dominio de Laplace. Pero lo que queremos obtener es la salida. La salida es la potencia mecánica que nos genera esa central hidráulica. Pero en el dominio de Laplace. Entonces vamos a la ecuación 2. En la ecuación 2 vamos a llevar al dominio de Laplace, es decir, encontrar la transformada de Laplace, miembro a miembro. Tendríamos la variación del torque mecánico en 2, entonces, variación del torque mecánico al torque mecánico nominal dependiente de S, o sea, en el dominio de Laplace. Es igual a A21, variación de la altura a la altura nominal dependiente de S, o sea, hallando su transformada de Laplace, más A22 delta N a N0 dependiente de S, más A23 delta G a G0 dependiente de S. En esta ecuación voy a reemplazar la ecuación 5, delta H a H0. Reemplazando 5, ¿qué nos va a quedar?
variación del torque mecánico al torque mecánico nominal. Ya se entiende que todo está en el dominio de Laplace. Va a ser igual a 2,1 que multiplica a delta H a H0. Toda esa ecuación. Menos A12, la constante de tiempo del agua, por S sobre 1 más A11 TW por S. Eso multiplicado por delta N a N0. Menos A13 TW por S sobre 1 más A11 TW por S por delta G a G0. Más A22 por delta N a N0. Y más A23 delta G a G0. Ahora lo que vamos a hacer es factorización simplemente, factorizando, asociando primero estas dos expresiones, esta y en esta. En ellas podemos factorizar delta N a N0. Lo mismo vamos a hacer con esta y esta, que podemos factorizar delta G a G0. Nos abriremos espacio para hacer esa operación algébrica. Tendríamos variación del torque mecánico al torque mecánico nominal, que va a ser nuestra señal de salida, menos A21 A12 A21 A12 por TW por S sobre 1 más A11 TW por S. El producto de estos dos factores, ¿no? Más A22. Más A22. Y todo esto multiplica a la señal variación de velocidad a la velocidad nominal. Delta N a N0. Más. Ahora el producto de estos dos factores. Menos A21 por A13 por TW por S sobre 1 más A11 TW por S. Sería el producto de estos dos factores, ¿no? Más A23, más A23, todo esto multiplicado por la señal delta G a G0, en ambos casos, ¿no? Delta G a G0. Bien, llegamos a esa ecuación que sería la salida. Ahora, en el modelado, se hacen muchas aproximaciones y suposiciones. Acá tenemos la velocidad de caída del agua. La variación de la velocidad. Vamos a suponer que no varía su velocidad. Es decir, suponiendo que no existe variación de la velocidad en la tubería, o sea, delta N, la aproximamos a 0, o sea, la suponemos igual a 0. ¿Qué quiere decir? Todo esto es 0 y el modelo matemático queda un poco más simplificado. La variación del torque mecánico
al torque mecánico nominal, que es la señal de salida, va a estar dada solo por ese factor. En ese factor voy a factorizar A23. A23 que multiplica. Pongamos el positivo primero. 1 menos A21 por A13 dividido entre A23, que es el factor que hemos factorizado, ¿verdad? Por TW por S y todo dividido entre 1 menos A11 TW por S. Por la señal de entrada, que sería la posición del distribuidor delta G a G0. Hagamos alguna operación más de simplificación. Creo que esa parte ya no la necesitamos, lo voy a borrar. Entonces, tenemos la variación del torque mecánico al torque mecánico nominal igual A23 que multiplica con un denominador. Sería este factor, ¿no? 1 menos A11 TW por S. Y en el numerador, este denominador multiplica 1, quedándonos 1 menos A11 TW por S. Menos A21 A13 sobre A23 por TW por S. Está bien, ¿verdad? Todo multiplicado por delta G a G0. Bien, entre estos dos factores, este y este, podemos factorizar S veces TW. Hagamos ese proceso. La variación del torque mecánico al torque mecánico nominal igual al A23 que va a multiplicar a